les bendiga, hermanos. Vamos a avanzar un poco en el tema que hemos venido hablando. Hemos estado hablando en la escuela dominical de los propósitos de la iglesia. ¿Para qué Dios ha formado y sigue formando iglesias? ¿Cuál es el propósito o los propósitos? Y por ahí, una pregunta importante, por ejemplo, es ¿para qué está formando esta iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de esta iglesia? ¿Qué cosas debemos cumplir para hacer esa iglesia que el Señor está formando? Entonces, hemos dicho, en primer lugar, que el Señor forma una iglesia para adorarlo. En primer lugar, el principal esfuerzo nuestro, en todo el sentido, debe ser que Dios sea adorado por la iglesia. De tal manera que debemos aprender mucho acerca de la adoración y entregarnos a eso que aprendemos para que cada vez que se termine un culto nosotros podamos estar tranquilos, seguros de que Dios fue agradado por nosotros. Ese debe ser el principal propósito y anhelo de nuestros corazones. Se acaba un culto y bueno, ¿fue Dios agradado por nosotros? ¿En verdad lo agradamos? O recuerden, como hemos leído acerca de 1 Corintios capítulo 11, en el tema de la cena del Señor, que Pablo les dice lo contrario. Dice, ustedes no se reunieron para lo mejor, sino para lo peor. Una acusación muy lamentable, realmente, que cayó sobre la iglesia de Corinto. La Biblia nos dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Otro de los propósitos que hemos visto es que la iglesia debe evangelizar y discipular. El Señor está formando un pueblo, una iglesia, con el propósito de que esa iglesia evangelice, de que esa iglesia entonces hable a las personas de sus pecados, que le hable a las personas de seguir a Cristo, o como lo leímos también, que la iglesia anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una iglesia entonces tiene que poner el nombre de Dios en alto, tiene que mostrar lo glorioso que es, lo maravilloso que es en todas las áreas. Una iglesia tiene que mostrarle a las personas que están perdidos en sus delitos y pecados y que aquí hay un Dios lleno de gracia, de misericordia, que perdona pecadores, de tal manera que se animen a acogerse a ese Dios lleno de gracia y de misericordia. Y hemos dicho que el tercer de los propósitos de la iglesia es que debemos servirnos los unos a los otros. Lo que podríamos llamar como el servicio interno, ¿cierto? El evangelismo es hacia afuera, entonces este servicio es hacia adentro. Y no necesariamente hacia adentro de esa puerta, sino pensando en los que son miembros de las iglesias. El servicio entre ellos. Es un propósito que se puede llamar la comunión de los santos o la edificación de la iglesia. Eso es que el Señor, nos salva y nos une a una iglesia local para que en esa iglesia local seamos edificados. Ustedes saben que muchas personas andan por ahí pensando que uno puede ser cristiano y no asistir a una iglesia y no ser miembro de una iglesia. Muchas personas piensan eso, que no es necesario, que uno puede orar desde la casa, que uno puede cantar en la casa con la familia, hacer un mini culto o un culto familiar y que eso está bien. Pero realmente eso no es lo que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón en Hechos capítulo 2, dice que ese día se convirtieron 3,000 personas, como 3,000 personas, es decir, ese día el Señor salvó esa cantidad de personas y no los dejó por ahí sueltos, sino que dice que Dios mismo los añadió. Fueron añadidos, dice primero, a la iglesia como 3,000 personas,
Y más adelante dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿por qué el Señor los añade a una iglesia? Porque es en el contexto de la iglesia que esos nuevos creyentes y los viejos creyentes van a ser edificados. Necesitamos la iglesia local y la necesitamos para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Y por eso podemos leer pasajes como este. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La edificación es el propósito entonces también de la iglesia y de sus reuniones. Que seamos fortalecidos, que crezcamos en santificación, que crezcamos en servicio, que crezcamos en dones, que crezcamos en todo lo que el Señor quiere que realmente lo hagamos. El domingo anterior alcanzamos a ver 3 asuntos rápidamente. Para esta edificación necesitamos participar del ministerio de la palabra, tener pastores que cuiden nuestras almas y sujetarnos entonces a ese pastorado. Y empezamos diciendo que debemos servirnos los unos a los otros de manera general. Alcanzamos a mencionar que el Señor nos manda, servíos por amor los unos a los otros. Bien, vamos a pensar entonces en nuestros deberes mutuos, deberes de orden espiritual, primeramente. Entonces, por ejemplo, primeramente, debemos entender que debemos amonestarnos los unos a los otros. Romanos capítulo 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí está, noten lo que nos está diciendo Pablo, nos llama y nos habla de una necesidad enorme que tenemos de amonestarnos entre nosotros para la edificación nuestra. Amonestar significa literalmente poner en la mente. Amonestar es poner en la mente de otra persona algo que obviamente es de suma importancia. Algunos han dicho entonces que la amonestación tiene 3 partes o tiene que tener alguna de esas 3 partes por lo menos. Instrucción, advertencia y corrección. Noten que entonces la palabra amonestación es una palabra que encierra varias cosas que no se resumen a una mera palabra, sino a una conversación santa en la cual vamos a edificar al hermano. En cuanto a la instrucción, por ejemplo, esto es que amonestar es algo que se pone en la mente de los hermanos instruyéndolos, enseñándolos. Advertencia, en cuanto a la advertencia, es que cuando amonestamos, le estamos diciendo a un hermano que está yendo por un camino equivocado, que es peligroso el rumbo que está tomando, es peligroso para su alma, para su familia, dependiendo lo que esté haciendo y dependiendo lo que la Escritura diga acerca de lo que esté haciendo. Pero el punto principal es advertirle. Y en cuanto a la corrección, entonces pensamos que cuando alguien se ha desviado, un hermano se ha desviado, entonces yo tengo que hablar con él de tal manera que él sea corregido, que vuelva al rumbo, que no siga por ese camino de maldad o de pecado. Un contexto que nos ayuda a entender qué es amonestar es la crianza de los hijos. En Efesios capítulo 6, verso 4, se utiliza esta palabra para la crianza de los hijos. Allá leemos: y vosotros padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es que con nuestras palabras nosotros debemos criar a nuestros hijos, que tenemos que hacer muchos trabajos con relación a lo que les decimos. Y entre esos trabajos precisamente está instruirlos, está enseñarlos, está corregir su rumbo cuando lo están perdiendo. Con nuestras palabras debemos usar todas las maneras como, por ejemplo, el libro de Proverbios nos lo muestra, con ruegos, con autoridad, mandando, imponiendo, otras veces entonces de manera tierna, consolándoles. Entonces, debemos instruir a nuestros hermanos en situaciones particulares. A veces los hermanos en la iglesia fallan en cosas por ignorancia, son pecados de ignorancia. La Biblia contempla los pecados de ignorancia desde el Antiguo Testamento, de tal manera que la instrucción sirve precisamente para enseñarles con la palabra de Dios eso que no saben. Ahora, nosotros no debemos dar por sentado que los hermanos de la iglesia saben cosas, porque ese es el principal error que siempre se comete, que nosotros pensamos en tal hermano y nosotros decimos, no, pero ese sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchas veces esos que dicen que saben, o a veces muchos de los que hablan mucho en la iglesia realmente no saben. Y no saben especialmente llevar a la práctica un asunto particular. Puede que hasta tengan una idea en la cabeza, una definición. Puede que hasta se sepan de memoria un pasaje donde aparece precisamente lo que él necesita, pero si no lo está viviendo, no lo sabe. No sabe aplicarlo. No sabe cómo utilizar eso que está aquí y llevarlo a sus manos o a sus pies para hacerlo. Entonces todavía necesita instrucción. Mire, una persona puede tener una receta en la cabeza, cómo se hace un postre, cómo se hace alguna cosa, pero vaya, hágalo. Ay, se me quemó. No, esa torta no me esponjó. Y la tiene acá, pero no sabe realmente hacerlo. Y así mismo hay cosas que nosotros podemos tener aquí de la palabra del Señor, pero no sabemos llevarlo a la práctica. Entonces todavía hay que enseñarle más. Advertirles entonces de los peligros que corren, por ejemplo, si se entregan al pecado. Cuando un hermano deja de asistir, por ejemplo, hay que advertirles, es un peligro gravísimo. Cuando uno ve que la situación en el hogar está mal, hay que advertirle. Por ejemplo, Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y uno muchas veces ve en la iglesia hermanos, hermanas recibiendo el daño porque actúan neciamente. Pero actúan neciamente porque muchas veces no están advertidos de la gravedad de sus pecados. Y ese es el problema. No calculan la gravedad del pecado que están cometiendo. Y ahí nosotros, la iglesia, es supremamente responsable de hacer esta tarea y de poderle transmitir a esa persona, a ese hermano, lo grave que es si se entrega a ese pecado. Hay que aplicarles, hermanos, realmente la palabra del Señor, aplicarle esto. Cuando lo vemos mal en su vida, cuando lo vemos mal en su vida espiritual, cuando lo vemos mal en la educación de los hijos, cuando lo vemos mal en su relación como esposos, cuando vemos que empiezan a descuidar sus deberes cristianos, ahí hay que amonestar, hay que instruir, hay que advertir y hay que corregir. Hay que ayudarles para que tomen el camino correcto. Por ejemplo, Hebreos 10, 24 al 26. Básicamente lo que vamos a leer ahí es una amonestación que este pastor le hace a la iglesia de los hebreos. Noten lo que le dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahí viene la advertencia.
Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y lo que sigue se pone fuerte. Miren cómo este pasaje primeramente llama a la necesidad de seguirnos congregando, pero luego advierte, explica la gravedad de dejar de congregarse. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y si seguimos leyendo, básicamente lo que podemos entender es que cuando una persona empieza a abandonar las reuniones, empezó también el camino de la apostasía. Por lo menos una apostasía temporal, pero el camino de la apostasía. Entonces note lo grave que es, lo serio que es. Puede terminar esa persona entonces precisamente en el infierno, porque tomó un camino equivocado. Ahora, eso no tiene nada que ver con si la salvación se pierde o no. Tiene que ver con que hay personas en las iglesias y de pronto, de un momento a otro, una persona abandona las reuniones y luego entonces no vuelve más. Tiene que ver con eso. Entonces, por eso se nos llama a amonestarnos. Segundo, aprovechando este pasaje que acabamos de leer, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. El verso 24 lo dice así literalmente. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Estimularnos es incitarnos o apremiarnos, ponernos afán en algo. Incitarnos o ponerle afán a algo. Es una palabra con una connotación fuerte, hermanos, porque literalmente significa el ardor de la contienda. El ardor de la contienda. Entonces note, cuando dice que debemos estimularnos, la idea no es como decirle a un hermano algo así como, hermano, lo animo a que haga buenas obras. No, eso no tiene nada que ver con ardor o con el ardor de la contienda, ¿no? Es hacerlo con ánimo, con ganas. Hermano, mire, haga esto, haga aquello. Tenemos que hacer esto en la iglesia con ánimo, con deseo, con fuerza. La idea es que nos provoquemos los unos a los otros a hacer buenas obras, que nos provoquemos al amor cristiano, que básicamente es servirnos. O en otras palabras, que nos provoquemos al celo cristiano, al celo. Abra su Biblia en Tito, capítulo 2, verso 14. Tito 2:14 viene hablando del Señor Jesucristo y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, ¿cómo? Celoso de buenas obras. Mírenlo, celoso de hacer buenas obras. Cuando nosotros encontramos una iglesia donde todos los hermanos están ahí tranquilos, relajados, como que no se mueven, como que no hacen nada, hermanos, esos hermanos están en una situación espiritual terriblemente mala, porque note que, entre otras cosas, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Ahí lo dice, para redimirnos, sí, de toda iniquidad, y para purificar un pueblo que sea propio de él, pero que sea celoso de buenas obras. Eso fue lo que hizo el Señor, morir para eso, morir para que la iglesia sea celosa de buenas obras. Ahora, seguramente ustedes, la mayoría, saben lo que es ser celoso. Y aunque muchos de nuestros celos son pecaminosos, uno sabe cómo actúa eso, o para dónde va, qué es lo que uno experimenta y piensa cuando está celoso.
¿cierto? Por ejemplo, uno no quiere que le miren a su mujer o las semanas a su esposo, que se lo conquisten. Uno no quiere eso, ¿cierto? Que le hagan propuestas malas. Uno no quiere eso. Uno se siente celoso donde uno se entere de algo así. Sale a flote cierto celo. Lo que uno quiere es que la pareja de uno sea protegida. Entonces, así la iglesia no quiere que las buenas obras sean estorbadas. No quiere que las buenas obras sean robadas o extraviadas de la iglesia, sino todo lo contrario. La iglesia quiere que las buenas obras estén donde tienen que estar, en el lugar donde tienen que estar, porque eso le va a dar la gloria al Señor y le va a hacer bien a la gente. La iglesia quiere entonces que las obras se hagan, quieren que las obras estén ahí, que se vean, que se noten, que sea una realidad. La iglesia está celosa de que las obras siempre estén ahí, en la iglesia, que se vean. Una iglesia, entonces, por ejemplo, que no hace obras, que está quieta, no está celosa. No es una iglesia celosa de buenas obras. Una iglesia que no hace buenas obras, que no las planea, que no está trabajando por ello, entonces es todo lo contrario. Es como esos esposos totalmente apáticos que pueden estarle conquistando a la esposa y él, bueno, esperemos a ver qué hace ella, ¿no? Eso suena horrible hasta en el mundo, ¿no? Entonces una iglesia que no es celosa de buenas obras es así. Una iglesia descuidada, una iglesia que no piensa en la gloria del Señor y no piensa en el bien de la gente, porque las buenas obras le hacen bien a la gente y luego de que se hacen las buenas obras se le da la gloria a Dios. Varios pasajes en el Nuevo Testamento nos hablan de esto. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo decía que la idea es que la gente vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, esto hay que hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a un punto como este de ser celosos de buenas obras? Bueno, según el pasaje que estamos leyendo de Hebreos 10:24, esto inicia en la misma asistencia a los cultos, en la misma asistencia. Porque dice que nos estimulemos los unos a los otros, pero no dejando de congregarnos. Esto es que la sola presencia de un hermano en medio de nosotros es un ánimo o es un desánimo. Usted debe pasarle eso, debe ocurrirle eso, que cuando usted entra acá y ve a todos los hermanos, está contento, está tranquilo. Pero cuando no ve a alguno, entonces ya hay una carga. Y sobre todo, si ese alguno ya sabemos que está fallando por algún pecado, si ya sabemos que está fallando porque está echando para atrás, porque su vida espiritual está aflojando, y entonces uno viene el domingo y no lo ve, eso es una fuente de desánimo. Ahí mismo empieza este estímulo, entonces, en congregarnos. Entonces, cuando asistimos, ya no más nuestra sola presencia estimula a los otros, anima a los otros. Y nuestra inasistencia, entonces, es un desestímulo más bien. La inasistencia de los hermanos desanima a los otros. Por ejemplo, a los pastores, a los líderes, que muchas veces hemos hecho enseñanza pensando en usted. Porque uno no va a hacer una enseñanza pensando por los de otra iglesia que uno no conoce. Uno hace una enseñanza pensando en los hermanos de la iglesia, en sus virtudes y en sus defectos, en sus luchas, de tal manera que la enseñanza está hecha para que usted salga adelante. Pero entonces cuando no viene, entonces ya eso empieza siendo un desestímulo, un desánimo para los líderes, para los pastores, pero también a los otros hermanos. Entonces la asistencia nuestra es supremamente importante para animarnos, pero no solo la asistencia, no solo estar ahí, sino todo lo que debemos hacer. La comunión de los santos debe llevarnos también a las buenas obras de manera verbal, a estimularnos a las buenas obras, algo así como, hermano,
hagamos esta buena obra. Por ejemplo, hermano, vamos a visitar a un hermano enfermo, una hermana enferma. El hermano tal está en cierta situación. ¿Qué podemos hacer nosotros para aliviarle las cargas que tiene? Estimularnos, estarnos hablando, estarnos animando a que hagamos cosas que sirvan a la iglesia. ¿Cómo podemos de pronto predicarle el evangelio al esposo de una hermana que no es creyente? ¿Cómo podemos inventarnos algo para predicarle el evangelio? ¿Cómo podemos ayudar a algún hermano o hermana que están en una situación económica difícil? Recogemos una ofrenda, hagamos algo, movámonos. La idea es estimularnos, animarnos a que no nos quedemos quietos, que demostremos nuestro amor en estos asuntos. Y el plan es, obviamente, no estar mandando a los otros. El plan no es, hermano, usted mire a ver si visita, mire a ver si hace una ofrenda y la lleva, mire a ver si va y evangeliza. No, la idea es estimularnos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo juntos podemos realmente salir adelante y ayudar en todo lo que se necesita que hagamos? La mejor forma es, hagamos esto juntos. Un ejemplo que tenemos en las palabras de Pablo, de un pastor animando a cierto grupo de hermanos en la iglesia, está en 1 Timoteo, capítulo 6, versos 17 y 18. Aquí se dice: a los ricos de este siglo manda, le dice Pablo a Timoteo, que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Miren, aunque este pasaje se refiere a cierto sector de la iglesia, por ejemplo, primeramente que Timoteo, con cierta autoridad pastoral, lo hiciera, nos está dando el ejemplo de cómo deberíamos nosotros también estimular a este grupo de hermanos que en esa iglesia eran ricos. Por un lado, los desanima con relación al pecado. Que no sean altivos, que no sean orgullosos, que no pongan la esperanza en las riquezas, que pongan más bien la esperanza en el Dios vivo, que es quien da todas las cosas. Y en el verso 18 es un verso clave: que hagan bien, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y cómo? Pues que sean dadivosos y generosos. De esta manera, entonces, Timoteo, a través de la instrucción de Pablo, debía mandar y también estimular y animar a los ricos que habían en esa iglesia para que hicieran esto. Timoteo, como pastor, haría uso de su autoridad para estimular a estos hermanos. Pero la idea, entonces, que les estoy transmitiendo es que entre todos nos estimulemos, nos animemos siempre a hacer el bien. Que todos siempre hagamos esto, porque la Biblia nos llama a estimularnos al amor y a las buenas obras. Tercero, recibirnos o aceptarnos. Este es un punto importante, hermanos. Este es un punto importante. Recibirnos o aceptarnos los unos a los otros. Romanos capítulo 15, verso 7. ¿Qué es eso de recibirnos? No parece un mandato tan común, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 15, 7. Dice allí: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Esto de recibirnos es que nos aceptemos. De entrada, podríamos pensar entonces que tenemos la tendencia o tenemos el pecado a no aceptarnos. Tenemos la tendencia a rechazar hermanos en la iglesia. La tendencia, ojalá no la costumbre, pero la tendencia la tenemos.
Hay en nuestro corazón este mal de rechazar a algún hermano, alguna hermana por diferentes circunstancias, ya sea por mis propios pecados, ya sea por los del otro. También muchas veces tendría que ver inicialmente no necesariamente con pecados, sino con la forma de ser. Por la forma de ser podríamos estar desechando hermanos. Así que aparece este mandato tan curioso: recibíos o aceptaos. Entonces miren, es verdad que a primera impresión y por los problemas entre los hermanos, hay momentos en la historia de nuestras iglesias donde es difícil tener buenas relaciones con todos. Se vuelve difícil a veces tener buenas relaciones con todos. En las iglesias hay personas que no se pasan al otro, no se aguantan al otro, pero que tampoco hacen el ejercicio de tratar de aguantárselo. Entonces note, Cristo les manda: reciba a su hermano como yo lo recibí a ustedes. Y esto es bien interesante, miren, el Señor nos recibió a nosotros como terribles pecadores. Porque la pregunta es, ¿cómo éramos? Y todavía, ¿cómo somos nosotros, espiritualmente hablando? ¿Cómo éramos nosotros antes que Cristo nos llamara? No éramos personas que Cristo admirara. De pronto humanamente sí, ¿no? Las personas nos pueden admirar por nuestro trabajo, por alguna virtud que tenemos, pero Cristo no. No éramos personas que Cristo admirara, no, nosotros no sorprendíamos a Cristo. De ninguna manera ocurría como con el Padre y Cristo, donde el Padre decía: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso no pasaba con nosotros. Por el contrario, si entendemos bien las Escrituras, Dios nos miraba y le provocábamos ira. La ira santa de Dios, la ira que lleva al infierno, la ira que condena. Y note que hoy esa ira ha sido aplacada a favor de la iglesia por Cristo, en varios sentidos. Cristo aplacó esa ira en la cruz, haciendo propiciación por nuestros pecados. Eso es, aplacando la ira de Dios, la ira que nosotros habíamos provocado a través de nuestros pecados. Pero en segundo lugar, hoy el Padre nos mira a través de Cristo. Y eso es supremamente importante, porque eso, hermanos, aplaca la fuerza, por ejemplo, de cualquier ira divina que se levantara contra nosotros. Nos mira a través de Cristo. Él nos recibió a nosotros siendo pecadores y terribles pecadores, y nos recibió en su misma familia. Nos recibió de una manera tan hermosa porque dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores. Miren, ni siquiera le habíamos pedido perdón, y Él dio su vida por la iglesia. Él dio su vida por nosotros. Así que, ¿cómo nos recibió Cristo? Cristo nos recibe por gracia, Cristo nos tolera, Cristo viene para transformarnos y nos da el tiempo para eso. Si usted lee los evangelios se da cuenta cuánto tiempo utilizó el Señor enseñando a sus discípulos y cuánto los soportó. A veces le daba cierta ira santa y decía: ¿hasta cuándo los voy a soportar, hombres de poca fe? Pero seguía soportándolos, seguía. Y aún esa noche, cuando lo iban a entregar, en la víspera de su muerte, el Señor le dijo: todavía tengo muchas cosas que enseñarle, pero ustedes todavía no las pueden ni llevar. Entonces se tranquilizaba. Después iba a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo continuara esa obra que faltaba en ellos. Así que el Señor nos recibió a nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras maldades, y nos recibió para transformarnos, no para dejarnos así, para transformarnos. Entonces noten, el Señor está diciendo en este pasaje: reciban a los hermanos como yo los recibí a ustedes. Recíbanse unos a otros como yo los recibí a ustedes. Eso nos enseña entonces que nosotros no podemos tener posiciones tan duras
en nuestros corazones hacia los hermanos, sino que tenemos que ser conciliadores, tenemos que buscar la manera de acercar a los hermanos, por supuesto, siempre la manera en términos bíblicos, pero tenemos que tener tal corazón de no rechazar a los hermanos, de no darles la espalda, de no sacarlos como del grupito, ¿no? Que siempre formamos grupos y en cierto sentido no es que esté mal, pero si lo que queremos hacer es sacar a unos de ahí, entonces ahí sí está mal. Si lo que queremos hacer es no recibir a nadie más aquí, eso sí está mal. Y miren que eso hay muchas personas en las iglesias que quieren eso, quieren sacar a los hermanos. Hay hermanos, por ejemplo, que lo aman a uno, pero su amor es mezclado con pecado. Entonces, si de pronto viene otro hermano que también lo ama a uno, empiezan a pelear entre ellos. Y noten, supuestamente por amor, por el amor que le tiene a uno, pero a la final resulta rechazando al otro. No, ese tipo de cosas son las que este pasaje nos está diciendo que no debemos hacer. Debemos recibirnos, porque al recibirnos, hermanos, vamos a tener la oportunidad de edificarnos. Si yo no tengo una buena relación con los hermanos, tampoco voy a poder amonestarlos, ayudarlos, estimularlos y hacer todas las cosas que yo debería hacer a favor de ellos. Si yo mantengo a un hermano así lejos de mí, no voy a poder hacer ningún bien hacia él. Por el contrario, el solo hecho de tenerlo alejado de mí va a hacer que ese hermano se pueda llenar de amarguras y de pecados y a la final no se integre con la iglesia bien y no se ha edificado. Es un pecado grave realmente este del que les estoy hablando. Miren, Santiago capítulo 2, verso 8 y 9. Este pasaje nos va a mostrar lo contrario que estábamos viendo en Romanos. Romanos nos decía, recíbanse. Aquí Santiago nos va a hablar de cuando uno no se recibe. Entonces dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea que hay tal cosa como un pecado llamado hacer acepción de personas. Es un pecado. Y básicamente, ¿qué es lo que se hace cuando hacemos acepción de personas? Pues que no estamos recibiendo a alguno. Por cualquier razón, no estamos recibiendo a alguno. Y Santiago nos enseña que si pensamos, ¿cuál de los 10 mandamientos viola el que no recibe a los hermanos o el que hace acepción de personas? ¿Cuál de los 10 mandamientos viola la persona que comete este pecado? Entonces, nos dice, está violando el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. El segundo grande mandamiento. El segundo mandamiento que resume la ley de Dios. Evidentemente, es un pecado no recibir a los hermanos, es una expresión de desamor, es hacer acepción de personas, un asunto que le hace daño a esa persona y le hace daño a la iglesia, porque básicamente cuando no recibimos a alguien, estamos generando cierta división en la iglesia, se divide la iglesia, y que eso muchas veces no es como así tan fácil, ¿no? Simplemente no estoy recibiendo a alguno y no somos sabios, y no estamos entendiendo que al no recibir a uno, estoy generando una facción, no es uno y su familia, es uno y sus amigos dentro de la iglesia, se divide la iglesia y eso genera problemas eclesiales y muchos otros. Por ejemplo, un caso, cuando la Biblia nos está hablando de la cena del Señor, en primera a los Corintios capítulo 11, Pablo nos habla de las divisiones que había en la iglesia y eran divisiones que lo llevaron a una situación terrible, porque él dice que por eso unos están debilitados, otros están enfermos y otros están muertos. O sea que miren, hermanos, cuando hay hermanos enfermos en la iglesia, una pregunta que deberíamos hacernos es,
¿estarán enfermos por tomar la cena del Señor indignamente? Esa es una razón bíblica para estar enfermo. El punto es que Pablo les dice, cuando reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, miren, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Este es un caso de cómo realmente se generan estas divisiones, ¿no? Lo que Pablo nos está diciendo básicamente es que estos hermanos eran egoístas y pensaban era en sí mismos y no en el otro. No tenían esta recepción del otro, no tenían a los otros en sus propios corazones y por eso había divisiones. De cierto se oye que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Y cómo se estaban manifestando esas divisiones? No, pues yo comía lo mío y bebía lo mío y punto. Y los demás miren a ver, ahí se genera esa división. Precisamente porque cuando uno está haciendo esto, o el pecado del egoísmo, es que no recibe uno a nadie más. Hay varios pecados, hermanos, que hacen que uno aleje a los hermanos. Pablo les hace unas preguntas muy importantes aquí. Por un lado, no tenéis casas en que comáis y bebáis, es decir, que la cena del Señor no es para venir a llenarnos. O que los niños a veces le dicen, no tengo hambre, esto no es para usted, espérese que lleguemos a la casa, espérese al almuerzo. O si estamos tomando la cena del Señor por la noche, espérese a la cena. Luego les hace otra pregunta, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Y este es el punto clave que quiero llamar la atención. Cuando nosotros no recibimos, hermanos, cuando nosotros hacemos acepción de personas, realmente estamos de alguna manera menospreciando la iglesia del Señor. Y estamos de alguna manera avergonzando a algún hermano o hermana, apartándolo de la comunión, afectándolo negativamente. Así que, hermanos, el mandato es impresionante. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, y eso para la gloria de Dios. Tenemos que trabajar en nuestros corazones, hermanos, para que quepa más gente ahí, para que quepan más hermanos, más bien para tener una buena actitud y acercarlos a nuestros corazones de tal manera que yo les pueda servir. De las maneras como lo hemos visto hoy y de muchas otras, porque hay más mandatos que nos enseña la Escritura acerca de los deberes que tenemos los unos para con los otros. Pero que estos sirvan, hermanos, para ubicarnos, para organizarnos. Necesitamos recibirnos, necesitamos estimularnos a las buenas obras y necesitamos amonestarnos los unos a los otros para que esta iglesia se fortalezca.